Hoy 18 de septiembre, la Iglesia conmemora entre muchos santos a San José de Cupertino. Hermano, te invito a adentrarnos en esta maravillosa historia de la vida de este santo místico. Fue un hombre desprovisto de cualidades naturales. Su nombre habría sido barrido por el viento de la historia si no fuera por su radicalidad en el amor a Dios y el recíproco amor del Creador hacia aquel siervo fiel, el gran imitador del profeta Job. Han existido muchos autores que han narrado su historia, pero uno de los autores narra acerca de su infancia diciendo que la naturaleza con él no le dio ni riqueza, ni salud, ni talento, ni oro, ni prestigio, ni nobleza. No tuvo ni siquiera una cuna en el momento de venir a este mundo. Sus compañeros le despreciaban y todo el mundo se reía de él, hasta que un ermitaño le frota con aceite y le sana. Sin embargo, se le sigue mirando como el hombre más desgraciado del mundo, por esa confusión extraña de nuestro lenguaje, pues si en algo sobreabunda aquel niño, era precisamente en la gracia que iba a sacarle de la oscuridad y del desprecio y a aureolar su frente como las luces inverosímiles de la gloria. Vayamos a su historia. Cupertino era una pequeña ciudad del reino de Nápoles, en Italia, entre Brindisi y Otranto, cerca del Golfo de Tarento. En ella vivía un piadoso carpintero. En el momento en que su esposa estaba a punto de dar a luz, la pareja tuvo que huir de los agentes de la justicia que buscaban al carpintero por deudas acumuladas. Fue así que José tuvo la dicha, a semejanza del niño Jesús, de nacer en el establo que le sirvió de refugio el 17 de junio de 1603. Al crecer, se vio que el niño, siempre distraído, era incapaz de mantener un diálogo, de sostener algo sin dejarlo caer. En fin, en el aula quedaba pensando en otra cosa, en una actitud que le mereció el apelativo de boca abierta. Nadie podía creer que, por detrás de aquel exterior ridículo y casi idiota, se escondían pepitas de oro que solo tienen valor en el reino celestial. Mal conseguía leer y peor escribir. José pidió a los 17 años de edad entrar en el convento de los franciscanos conventuales, donde tenía 2 tíos. Sin embargo, fue rechazado por su apariencia tan desfavorable. Los capuchinos lo aceptaron a modo experimental, pasando él por todas las funciones, pero José se mostraba tan atropellado que rompía todo lo que le daban. Cuando atendía la mesa, bastaba mirar al crucifijo, que daba un grito. Soltaba los platos, que se hacían añicos en el suelo, y entraba en éxtasis. Con el pensamiento en las nubes, servía el pan negro en vez del blanco, porque no sabía distinguirlos. Así lo terminaron despidiendo, descalzo y con lo que llevaba puesto. No bien salió del convento, cuando unos perros le atacaron, dejando su hábito hecho tiras. Andaba por los campos. Unos pastores lo tomaron por ladrón y lo apalearon. En el camino fue perseguido por un caballero que lo confundió con una espía. Al llegar a Cupertino, en un estado lamentable, ningún pariente quiso recibirlo, por considerarlo un vagabundo. Su propia madre, el padre había fallecido, le echó en cara: «Cuando te han arrojado de una casa santa, algo habrás hecho. Ahora solo te queda la cárcel, el destierro o morir de hambre». Al fin, su progenitora intercedió por él
ante los conventuales, convenciendo a sus hermanos de recibir al sobrino para cuidar al menos de la mula del convento, revestido del hábito de la Orden Tercera de San Francisco. Poco a poco, sin embargo, los religiosos fueron observando a aquel silencioso joven y descubriendo brasas que humeaban bajo la áspera ceniza, siempre alegre, sonriendo y aceptando las humillaciones con angélico desapego. Su lenguaje revelaba una conmovedora simplicidad de corazón y pureza del alma. Siempre obediente y llevaba una vida de mortificación extraordinaria. Vieron que José tenía verdadera piedad y vocación sacerdotal. Fue admitido a los estudios como postulante. El estudio fue para él una cruz muy pesada, pues su memoria era débil y siempre absorbido en las cosas divinas. No conseguía retener hasta el día siguiente una palabra aprendida el día anterior. La providencia quería de él amor y no erudición. El obispo de Nardo, que apreciaba su virtud, le confirió sin dificultad las órdenes menores y el subdiaconado. Pero no había remedio. Para recibir el diaconado era necesario un examen. Sucede que José, por causa de su devoción a la Madre de Dios, apenas había conseguido retener en la memoria un versículo del Evangelio de San Lucas que meditaba constantemente: bienaventuradas las entrañas que te llevaron. Y fue exactamente la que le tocó comentar, y lo hizo tan espléndidamente como lo haría el mejor de los teólogos. Para su ordenación sacerdotal, otra intervención milagrosa. El examinador, viendo que los 10 primeros candidatos respondieron brillantemente bien, juzgó inútil examinar a los demás. A partir de su ordenación sacerdotal, José pasó a considerarse como exiliado del paraíso y como condenado a habitar una tierra de enemigos. Por eso, él se propuso combatir y por la lucha llegar al cielo. Para eso ayunaba y se flagelaba, pasando varios días sin alimento, solo con la Sagrada Eucaristía. El demonio lo agredía de diferente manera, físicamente, y también le insinuaba pensamientos de avaricia o de apego a algún objeto. Intentando vencer esa virtud, el combate era tan obstinado que más tarde el santo comentó: no sospechaba de la trama de las redes del diablo, que fueran tan sutiles. Ahora comprendo perfectamente que el mérito de la pobreza no está precisamente en no poseer nada, sino en no tener afecto a las cosas de la tierra. José gozaba, sin embargo, de la compañía de los ángeles, viéndolos muchas veces personalmente y con ellos conversando como de un amigo a amigo. Su devoción al misterio de la Natividad de nuestro Señor era profunda. Muchas veces el niño Jesús se le aparecía, tomándolo en los brazos, lo acariciaba y le decía las palabras más tiernas que podía concebir. Comenzó para San José de Cupertino, después de 2 años de terribles pruebas, una serie de éxtasis tan extraordinarios como difícilmente se oyera narrar antes y después de él en las vidas de los santos. Bastaba oír el nombre de Jesús o de María, que él daba un grito y literalmente volaba rumbo al objeto amado. Si estaba en la iglesia, volaba hacia el altar de la Virgen o del Santísimo. Si en el jardín, a la copa de un árbol, permaneciendo arrodillado en la punta de una de sus ramas como si fuera el más leve pajarito. En Roma,
cuando se encontró frente al vicario de Cristo, entró en éxtasis, quedando suspendido en el aire durante la audiencia, hasta que el superior le ordenara, en nombre de la obediencia, que volviera en sí. Verdaderamente, imbuido del espíritu de San Francisco, ocurrieron con él innumerables hechos dignos de figurar en las florecillas del poverello de Asís. Cierta vez, por ejemplo, faltando los agricultores a la capilla rural para las letanías por causa de la cosecha, vio a lo lejos rebaños que pastaban. Dirigiéndose a los animales, el santo exclamó: «Ovejitas de Dios, venid aquí a honrar a la Madre de mi Dios, que es también vuestra». Dejando atrás pasto y crías, acudieron el tumulto al llamado de José, siendo que naturalmente no podían haberle oído debido a la distancia. Entrando en la capilla, todas cayeron de rodillas, y a las invocaciones de las letanías dirigidas por el santo respondían con un largo balido. Otra vez, habiendo una peste diezmado a los rebaños, se dirigió, a pedido de los campesinos, de oveja en oveja muerta, ordenándoles que se levantaran en nombre de Jesús, y todas volvieron a la vida. A las monjas clarisas de su ciudad mandó que un pajarito les cantase durante el oficio para incitarlas a hacerlo bien. El duque Juan Federico de Brunswick y Hanover, entonces protestante y con 25 años de edad, por mera curiosidad, obtuvo del padre guardián de Asís el favor de asistir a una misa del santo que volaba. A José no le avisaron de nada. A la hora de partir la hostia, extrañadamente no conseguía hacerlo, pues ésta ofrecía resistencia. Afligido, con los ojos bañados en lágrimas, el santo levitó algunos palmos arriba del suelo, y en esa posición retrocedió algunos pasos, dirigiendo a Dios una fervorosa súplica. Poco después pudo partir la hostia con su acostumbrada facilidad. El duque quiso saber el motivo del sucedido. José le replicó a su superior: «Me habéis traído gente que tiene el corazón muy duro y que se obstina en no creer lo que la Santa Madre Iglesia enseña. Esta es la causa de que el Cordero sin mancha se haya endurecido en mis manos, de forma que no podía dividirlo». Después de obtener un permiso para conversar y recibir consejos del santo, el duque fue testigo de un nuevo milagro. Durante otra misa del santo, vio en la sagrada hostia, durante la elevación, una cruz negra. Fray José soltó un grito y permaneció suspendido en el aire mientras decía, mirando la cruz: «Señor, esta obra es vuestra, no quiero sino vuestra gloria. Tocad y ablandad, Señor, a ese corazón. Haced que sea digno de vuestra divina majestad». Su oración fue aceptada, pues el duque de Brunswick se convirtió. Fray José llegó a un tal grado de discernimiento de los espíritus que parecía leer los corazones. Veía frecuentemente a las personas bajo la forma del animal que representaba el estado de su alma. Sentía también los olores del pecado o de la virtud, de manera que, aproximándose a un pecador, le decía: «Hueles mal, anda a confesarte». En una época en que la herejía de Lutero intentaba fuertemente penetrar en los países católicos, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición vigilaba cualquier anormalidad. En vista de las grandes muchedumbres que atraía Fray José de Cupertino, juzgó prudente, de acuerdo con el Papa,
retirarlo a un convento menos conocido, donde él debería vivir prácticamente recluido. Le fue prohibido hablar con cualquier persona fuera de los religiosos del convento, e incluso escribir cartas a quien quiera que fuese. Todo fue inútil. Aunque el convento estaba construido en la parte más escarpada de una montaña, eso no impidió que una multitud creciente allí se dirigiera para ver al santo, de tal modo que en las cercanías comenzaron a surgir hospederías y comercios para atender a los peregrinos. Fray José fue entonces transferido a otro convento, y así sucesivamente, hasta llegar a Los Cimo, donde predijo que terminarían sus días, lo cual ocurrió pocos años después, el 18 de septiembre de 1663. El enjambre de personas que pasó a frecuentar su tumba mostraba su fama de santidad. San José de Cupertino, desde que fue ordenado sacerdote, el 18 de marzo de 1628, se dedicó a tratar de ganar almas por medio de la oración y de la penitencia. Sabía que no tenía cualidades especiales para predicar ni para enseñar, pero entonces suplía estas deficiencias ofreciendo grandes penitencias y muchas oraciones por los pecadores. Jamás comía carne ni bebía ninguna clase de licor. Ayunaba a pan y agua muchos días. Se dedicaba con gran esfuerzo consagrado a los trabajos manuales del convento, que era para lo único que se sentía capacitado. Sus éxtasis y sus milagros, sus éxtasis, curaciones milagrosas y sucesos sobrenaturales eran tan frecuentes que no se conocen en semejante cantidad en ningún otro santo. El don de la levitación. Se conocen más de 200 santos que experimentaron levitación. Este don extraordinario consiste en la elevación del cuerpo humano sin la participación de ninguna fuerza física. Se ha considerado como un regalo que Dios hace a ciertas almas muy espirituales. San José de Cupertino tuvo numerosísimas levitaciones, es decir, volaba por los aires. Un domingo, fiesta del Buen Pastor, se encontró un corderito, lo echó al hombro y al pensar en Jesús Buen Pastor, se fue elevando por los aires. Quedaba en éxtasis con mucha frecuencia durante la Santa Misa o cuando rezaba los salmos. Durante los 17 años que estuvo en el convento de Grotela, sus compañeros de comunidad lo observaron 70 veces en éxtasis. El más famoso sucedió cuando 10 obreros deseaban llevar una pesada cruz a una alta montaña y no lo lograban. Entonces Fray José se elevó por los aires con la cruz y la llevó hasta la cima del monte. Cuando estaba en éxtasis, lo pinchaban con agujas, le daban golpes con palos y hasta le acercaban a sus dedos velas encendidas y no sentía nada. Lo único que lo hacía volver en sí era oír la voz de su superior que lo llamaba a que fuera a cumplir con sus deberes. Cuando regresaba de su éxtasis, pedía perdón a sus compañeros diciéndoles: «Excúsenme por estos ataques de mareos que me dan». Los animales sentían por él un especial cariño. Pasando por un campo, se ponía a rezar y las ovejas se iban reuniendo a su alrededor y escuchaban muy atentas sus oraciones. Las golondrinas, en grandes bandadas, volaban alrededor de su cabeza y lo acompañaban por cuadras y cuadras. Con estos sucesos tan raros podían producir verdaderos movimientos de exagerado fervor
ante el pueblo. Más tarde, cuando le prohibieron celebrar misas en público o rezar en comunidad con los demás religiosos o asistir al comedor cuando estaban los otros ahí y concurrir a las procesiones u otras reuniones públicas de devoción, un día llegó el embajador de España con la esposa y mandaron llamar a Fray José para hacerle una consulta espiritual. Este llegó corriendo, pero cuando ya iba a empezar a hablar con ellos, vio un cuadro de la Virgen que estaba en lo más alto del edificio y dando su típico pequeño grito, se fue elevando por el aire hasta quedar frente al rostro de la sagrada imagen. El embajador y su esposa contemplaban emocionados semejante suceso que jamás habían visto. El santo rezó unos momentos, luego descendió suavemente al suelo y, como avergonzado, subió corriendo a su habitación y ya no bajó más en ese día. En Osimo, donde el santo pasó sus últimos 6 años, un día los demás religiosos lo vieron elevarse hasta una estatua de la Virgen María que estaba a 3,5 metros de altura y darle un beso al niño Jesús. Y allí, junto a la madre y al niño, se quedó un buen rato rezando con intensa emoción, suspendido por los aires. El día de la Asunción de la Virgen en el año 1663, un mes antes de su muerte, celebró su última misa y, estando celebrando, quedó suspendido por los aires como si estuviera con el mismo Dios en el cielo. Muchos testigos presenciaron este suceso. Muchos enemigos empezaron a decir que todo esto era meros inventos y lo acusaban de engañador. Fue enviado al superior general de los franciscanos en Roma, y éste, al darse cuenta que era tan piadoso y tan humilde, reconoció que no estaba fingiendo nada. Lo llevaron luego donde al sumo pontífice, el Papa Urbano VIII, el cual deseaba saber si era cierto o no lo que le contaban de los éxtasis y de las levitaciones del frailecito. Y estando hablando con el Papa, quedó San José de Cupertino en éxtasis y se fue elevando por el aire. En la vida de San José de Cupertino podemos ver cantidad de dones con los que el Señor adornó su humilde y piadosa alma. Es un santo en el que Dios derramó tanta abundancia de dones sobrenaturales que son incontables. Fue elegido por sus superiores a exorcizar demonios, lo cual él se consideraba indigno de hacer, y utilizaba esta frase: sal de esta persona si lo deseas, pero no lo hagas por mí, sino por la obediencia que le debo a mis superiores. Y los demonios salían. También tenía el don de leer los corazones. Era buen confesor y cuando un alma se acercaba a confesarse, él se podía dar cuenta de lo que esta alma le atormentaba. El don de la bilocación: estar en 2 lugares al mismo tiempo. Cuando su madre estaba muriendo en el pequeño pueblo de Cupertino, José se encontraba en Asís y percibió la necesidad de su madre. Una gran luz entró por el cuarto de la señora. Era San José de Cupertino, que había llegado. Su madre, al verlo, exclamó: «Oh Padre José, oh Hijo mío», y murió instantáneamente. Cuando sus superiores le preguntaron por qué estaba llorando tan amargamente, él contestó: porque su madre acababa de morir. Hay muchos que atestiguan que el padre José asistió a su madre en Cupertino. Él multiplicaba panes, miel, vino y cualquier comida que se le ponía enfrente. Tenía el don de sanación. Le recobró la vista a un ciego al ponerle su capa sobre la cabeza. Los mancos y cojos serán sanados al besar ellos el crucifijo
que él ponía delante de ellos. Hubo una plaga de fiebre muy alta y los enfermos eran curados al hacerle la señal de la cruz sobre su frente, bajándole la fiebre hasta la temperatura normal. Con la señal de la cruz resucitaba muertos. Tuvo el don de profecía. Predijo el día y la hora de la muerte de los papas Urbano VIII e Inocencio X. Predijo el ascenso al trono de Juan Casimir. Tuvo también el don de tocar corazones hacia la conversión. El más conocido ejemplo fue el del príncipe John Frederick. El fraile José de Cupertino nunca aceptó ningún mérito por sus milagros. Siempre se los acreditaba a su madre María, a la cual siempre tuvo una gran devoción. El Papa Benedicto XIV, que era rigurosísimo al aceptar milagros, estudió cuidadosamente la vida de José de Cupertino y declaró: todos estos hechos no se pueden explicar sin una intervención muy especial de Dios. San José de Cupertino falleció el 18 de septiembre de 1663. Fue beatificado el 24 de febrero de 1753, siendo el Papa Benedicto XIV, y el 16 de julio de 1767 fue canonizado por el Papa Clemente XIII. San José de Cupertino es el santo patrono de los estudiantes. A él se le pide cuando es tiempo de exámenes o para memorizar en los estudios. También se le pide por los niños o personas con discapacidad o alguna educación especial. San José de Cupertino, hoguera de amor de Dios, ruega por nosotros.